Aquí estamos, el programa de las mañanas de Canal Sur Radio. ...670-94-30-15... es el teléfono que ponemos a tu disposición por si quieres dejarnos algún comentario, alguna duda, alguna consulta de lo que vamos a hablar ahora con Ana Romero, que es, como te decía, psicóloga sanitaria del gabinete Psico Abreu de Málaga. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, Barto. Vamos a ver, vamos a empezar situando un poco los trastornos de la alimentación, porque estamos en una sociedad que tiene una cierta tiranía con la imagen. Es una sociedad muy de la imagen. Y además esa sociedad muy de la imagen impone unos cánones de belleza, unos cánones en las modelos, unos cánones en las marcas de la ropa, unos cánones en las tallas, que a veces son difíciles de encajar con las personas normales y corrientes, ¿verdad? Entonces eso lleva a que en determinadas etapas de la vida de una persona, fundamentalmente pues a lo mejor adolescencia, cuando se está formando esa persona, se está formando la personalidad de un chico o de una chica, fundamentalmente las chicas, ¿verdad? Pues eso lleve a coger como patrón, como modelo, determinados cuerpos que son bastante irreales, no son demasiado reales. Y eso nos lleva a empezar en una vorágine de trastornos de la alimentación, como es la anorexia, luego también la bulimia. Quizás tenemos una sociedad muy exigente en cuanto a imagen, ¿verdad? Así es. En los últimos años el culto al cuerpo se ha vuelto una moda. Las personas cada vez son más exigentes consigo mismas, con su imagen, y pretenden alcanzar la misma imagen que tienen ciertos modelos que aparecen en redes sociales, en televisión, en publicidad, en todas partes. Y hablamos ya, cuidado, está muy bien tener un cuidado de tu cuerpo, para empezar por salud, para continuar por tu propia autoestima, por tu propia autoimagen, ¿vale? Pero claro, igual que no está bien, por ejemplo, pues tener un grado de obesidad mórbida que ya interfiere con tu vida y que resulta un peligro para tu propia salud, por tu corazón, por tus pulmones, por tus riñones, pues claro, esos modelos que tú dices, Ana, ese culto a la imagen, son modelos también que bueno, pues empiezan ya a moverse en un límite de lo saludable también muy complicadito, ¿verdad? Sí, exacto. Cuando ese culto al cuerpo se vuelve mi principal objetivo y mi principal prioridad en la vida, entonces cuando empiezo a tener un problema. Claro, hablábamos en uno de estos días, uno de estos viernes con una compañera tuya sobre las obsesiones, obsesiones, compulsiones. Cuando eso se convierte ya en una obsesión en tu vida, te lleva a una compulsión, a repetir una serie de conductas para tratar de satisfacer esa obsesión. Vamos a ver, trastornos de la alimentación. Yo decía hace un momento que son trastornos quizás que está sufriendo gente que está a nuestro alrededor y no somos conscientes de ellos, que pasan muy desapercibidos en muchas ocasiones, ¿verdad? En muchas ocasiones. Además, que la persona, en la mayoría de las ocasiones, no es consciente del problema que tiene. Por lo tanto, agrava mucho más la situación. Y por otra parte, que son trastornos mucho más graves de lo que nos pensamos, porque Muchísimo. pueden llevar a un desenlace dramático en algunas ocasiones, ¿verdad? Totalmente. Algunas veces. Vale. Bien, vamos a explicar cuáles son los principales trastornos de la alimentación. Los principales son anorexia nerviosa, quizás la más conocida. La más conocida. Luego tenemos también bulimia nerviosa, el trastorno por atracón, menos conocido. Y luego van apareciendo nuevos trastornos como por ejemplo la druncorexia. Eso me ha resultado muy llamativo. Cuando antes lo comentábamos a micrófono cerrado, la druncorexia, enseguida te lo vamos a explicar. Vale. Empezamos por el más conocido, quizás porque también sea el más extendido, cuantitativamente sea el que tenga una mayor prevalencia, que es la anorexia nerviosa. Y seguramente todos habéis escuchado esas modelos que son anoréxicas. Se suele utilizar con una cierta ligereza el adjetivo anoréxica, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la anorexia nerviosa, Ana? La anorexia nerviosa se constituye de una restricción en la ingesta de comida, es decir, voy limitando cada vez más las comidas, y además eso por consiguiente conlleva una pérdida de peso excesiva. Excesiva me refiero a niveles por debajo de los saludables. Es decir, que ya esa persona deja de comer tanto, pierde tanto peso que ya no es saludable, es decir, Exacto. ya tiene un peso por debajo de lo que sería recomendable y saludable. Exacto. Con lo cual empezamos ya a tener problemas de salud reales. Exacto. Bien, ¿qué sintomatología presenta la anorexia?
aunque el síntoma que te he comentado es el más característico. Dejar de comer. Exacto. Luego hay una serie de síntomas también muy relevantes. Por ejemplo, la persona con anorexia presenta síntomas depresivos. Eso quiere decir que está muy irritable, que presenta llantos, que presenta una sensación de vacío, también aislamiento social, ¿vale? Se retrae. Exacto. También tiene síntomas de ansiedad. También síntomas de ansiedad, sobre todo cuando se tiene que enfrentar a la comida, cuando está en una situación de comida familiar, cuando se enfrenta a su imagen delante del espejo. Porque esta persona, aunque deje de comer, Ana, siempre se ve gordito, siempre se ve gordita. Siempre. ¿Nunca le parece suficiente? Nunca es suficiente. Lo que le genera ansiedad es su propio peso. ¿Qué pasa? Que nunca puede escapar de ese estímulo que le genera ansiedad, porque su peso y su imagen están ahí siempre. Con lo cual aparecen también una obsesión, que es los pensamientos estos incontrolados, las cadenas cognitivas que tú no controlas y que se te ponen en la cabeza, y todo en relación o alrededor de la comida. Sí. De manera recurrente aparecen estos pensamientos sobre tema de comida, sobre tema de peso, de dietas de adelgazamiento, y eso lleva a la persona, por ejemplo, también a tener compulsiones, a desmenuzar la comida muchísimo, a coleccionar recetas, a investigar en foros. También aparece, lógicamente, por lo que estamos describiendo, uno de los síntomas más evidentes de una anorexia es la fobia a la comida, el rechazo a la comida. A la comida y también a la idea de ser obeso. Es algo peculiar porque con ese peso tan pequeñito tienen ese miedo tan intenso a ser obesos. Con lo cual hay una alteración de la propia imagen corporal. Es decir, esa persona, lo que comentábamos antes, nunca es suficiente, nunca se ve suficientemente delgado o delgada. Además, esa alteración en la percepción de esa imagen corporal es sobre todo referente a ciertas zonas particulares. Por ejemplo, los muslos, por ejemplo, la barriga, por ejemplo, las piernas, ¿vale? Dentro del comportamiento compulsivo, dentro de ese ciclo obsesión-compulsión, dentro del comportamiento compulsivo aparece también un exceso de actividad física, ¿no? Sí, no solo en forma de deporte, sino también pequeñas conductas, como por ejemplo, estoy comiendo, termino de comer y me levanto rápidamente y comienzo a moverme de aquí para allá, como una forma de compensar esa ingesta de calorías que acabo de tener. Y cuando se produce esa ingesta de calorías, que no suele ser ni muy frecuente ni muy abundante, puede empezar una especie de he comido mucho, he comido demasiado, esto me va a engordar muchísimo, la barriga, los muslos, y al final acaban provocándose el vómito, utilizando laxantes, utilizando diuréticos para quitarse de encima aquello que han ingerido. Como una forma de compensar esa ingesta y también de aliviar ese malestar que le genera la ingesta. Claro. ¿Qué hacemos con una persona que, por lo que estamos contando, si tú miras a tu alrededor y ves alguno de estos síntomas y te das cuenta de que empieza a dejar de comer, que cada vez come menos, que después de comer va al baño, que, en fin, ese tipo de cosas? ¿Qué hacemos? Porque, de verdad, yo he visto algunos casos de anorexia nerviosa y algunos han acabado muy mal. Sí. Muy mal. El problema que tiene es que, como decíamos antes, la persona no tiene percepción de lo que está ocurriendo. Él no se siente a gusto con el peso, entonces no hay percepción. En el caso de la familia, como hay esa pérdida de peso tan significativa, ahí es donde debe actuar la familia, porque van a ser ellos los que van a tener más conciencia. Pero la familia, ¿cómo debe actuar, Ana? Porque si tú empiezas a ejercer demasiada presión sobre este chico o esta chica, que normalmente estamos hablando, ¿verdad? No lo hemos dicho, pero la anorexia fundamentalmente afecta a chavalas en la edad adolescente, ¿verdad? Cuando se está creando su propia imagen, cuando se está desarrollando su personalidad. Puede afectar a otras personas, a hombres, a mujeres de otras edades, de otro segmento. Pero fundamentalmente ahí. Si ejercemos una presión demasiado fuerte, no sirve de nada. No sirve de nada. La estrategia más adecuada podría ser hacemos? el hacerle ver a esta persona, a este familiar que tenemos cerca, mira, he notado que tienes mucha ansiedad, te veo más triste, te veo más irritable, quizás con ayuda psicológica podrías encontrarte, podrías ser feliz, pero dejando de lado la sugerencia de la alimentación y el problema de alimentación. No ponerlo directamente sobre la mesa. Exacto. Porque entonces lo que se puede encontrar es un rechazo. Exacto. De entrada lo que nos conviene, lo que le conviene al familiar es a buscar esa ayuda y cuanto antes mejor. Y bueno, por esa vía puedo probar. Porque es un problema, y quiero insistir en ello, de tal magnitud, de tal gravedad, de tal seriedad, que afrontarlo con toda tu buena voluntad, con todo tu buen corazón, pero sin ayuda especializada es muy complicado.
muy difícil. complicado, muy difícil, muy complicado. Es cuestión de una tarea de acercamiento hacia la persona que padece la anorexia, para, sin poner encima el tema de la comida directamente, pues tratar de buscar ayuda y que esa persona de buena voluntad o de motu propio te acompañe a buscar esa ayuda, ¿no? Al menos en esa parte emocional. Perfecto. Eso en cuanto a la anorexia. Hablamos de la bulimia. ¿Qué es la bulimia? La bulimia. La principal característica de la bulimia sería que hay una ingesta de comida excesiva en forma de atracones, ¿vale? En el caso de anorexia decíamos que no, que hay restricción. Sí. Ahora en bulimia lo que hay es una ingesta excesiva, que además durante ese atracón la persona siente que ha perdido el control, no puede manejar lo que está pasando, y eso luego le acarrea una serie de malestar, de consecuencias y de emociones negativas. Con lo cual le lleva a compensar esa ingesta a través de vómitos, de laxantes, de diuréticos. Con lo cual estamos casi en lo que sería, al final, como resultado, prácticamente otro estado de anorexia, porque hay una carencia de alimento real en el cuerpo. Te pegas un atracón, no controlas, en el momento que estás comiendo, eres incapaz de parar, eres incapaz. Pero luego cuando te das cuenta de lo que acabas de hacer, tu respuesta es: me quito esto de encima. Sí, pero de alguna forma, Barto, en el caso de la bulimia se compensa. No hay una pérdida, unos cambios de peso significativos. Es verdad que tengo atracones y luego compenso, pero no siempre voy a tener tantos atracones ni tantas compensaciones. Entonces, ¿Y por qué se puede producir una bulimia? Pues una bulimia también hay que tener en cuenta que hay un factor que influye muchísimo, que es una excesiva preocupación por el control del peso. ¿Por qué se produce una bulimia? Es que no hay un origen común en el desarrollo de un trastorno de la alimentación. Hay muchas variables que influyen, variables genéticas, variables sociales, como hablábamos antes del culto al cuerpo, de normas sociales. Entonces, incluso determinados momentos o etapas de la vida con ansiedad, por ejemplo. También. Hay muchas personas que, igual que los fumadores, pues tratan de quitarse la ansiedad fumando, ¿no? De forma compulsiva prácticamente. La comida se vuelve una herramienta. La comida se vuelve una herramienta con la que algunas personas tratan de combatir su ansiedad. Sí. No lo consiguen, pero lo vuelven a intentar una y otra vez. ¿Qué sintomatología presenta para que nos demos cuenta de esto? Es decir, ¿cómo podemos observar? Lógicamente por los atracones que se pega una persona de comer, ¿no? En el caso de la bulimia tengo que decirte que es mucho más difícil detectarla. Claro. Porque no hay una evidencia física. Claro, porque come, a lo mejor, y además hay personas que dicen: qué bien ha comido mi niño, mi niña, ¿no? Qué bien ha comido, ¿no? Sí. Con lo cual, todo tiene una apariencia de normalidad, ¿no? Sí. Pasa muchísimo más desapercibida la bulimia. ¿Qué es el trastorno por atracón? Este no se conoce tanto. Vamos a ver, porque se supone que la bulimia son atracones que te pegas, pero el que tú defines como, que ya está definido como atracón, ¿cuál es, Ana? En este caso, no habría esas conductas compensatorias. La persona se da ese atracón, pero luego no compensa. Es decir, no hay vómitos, no hay laxantes, Exacto. no hay deporte. Y eso acarrea un aumento de peso. Y de hecho el trastorno por atracón se asocia a problemas de obesidad. Vale. Y uno nuevo que tú me has comentado anteriormente, que yo tenía mucho interés en que los oyentes lo conozcan, la druncorexia. Druncorexia, cada vez más extendida. Pues cuéntanos qué es la druncorexia. Sería una mezcla entre un problema de anorexia y un problema de alcoholismo. A ver. Sobre todo lo presentan los jóvenes. ¿Qué es lo que ocurre? Este chico, esta chica sabe que va a salir esa noche. ¿De botellón? De botellón. De marcha, de fiesta, de lo que quiera. Lo que sea. Y sabe que su ingesta de alcohol va a ser muy alta y por lo tanto las calorías que va a consumir también van a ser muchas. ¿Qué hace para intentar compensar? Pues no come. Ese día no come, ese día no cena. Así compensa. Pero, qué horror. Es decir, como todos sabemos, los alcoholes destilados suelen tener un índice calórico muy alto y además son de esas llamadas calorías vacías. Sí. ¿Vale? Entonces, si un joven o una joven va a salir con sus amigos de marcha, de fiesta, de botellón, de lo que sea, sabe que va a consumir mucho alcohol. Como va a consumir mucho alcohol, son muchas calorías. ¿Cómo compenso? No como. Con lo cual tenemos unos estados horrorosos. Y sobre todo afectando muchísimo más al caso de las chicas. Claro. ¿Y este trastorno cómo se puede afrontar? Porque tú me dices a mí, unos padres que nos estén escuchando, que hoy es viernes, que viene el fin de semana, que tienen un chaval, una chavala
16, 18, 17 años, se supone que hasta los 18 años no puedes tomar alcohol, pero bueno, todos sabemos cómo está la vida ahora. En fin, ¿qué hacemos, Ana? Es difícil detectar esto que pasa. La cuestión está en educar a esos hijos desde el principio. Claro, porque ellos te pueden decir, no ceno en casa, pero voy a cenar con mis amigos fuera, y luego ya nos vamos por ahí a tomar algo. Y luego ya no sé qué pasa con mi hijo. Claro. ¿Ahí qué haces? Entonces hay que ir educando a esos hijos, a esos adolescentes, para que vayan viendo que el alcohol está bien en cierta medida, pues bueno. Y consumido moderadamente. Consumido moderadamente, de forma puntual, pero no para intentar ser feliz, para buscar esas emociones positivas o para intentar sentirme incluido en un grupo. No como algo que me incluya socialmente. Aparte hay otra cosa que a lo mejor muchos jóvenes no saben, y es que si tú comes bien, cenas bien, luego las copas que te puedas tomar, el alcohol que puedas consumir, lo recibe tu cuerpo de una manera. Así te pilla sin comer desde mediodía, con el estómago vacío, que te tomas una copa, 2 copas y te afecta muchísimo más en tu cuerpo. Además, a nivel médico, las consecuencias que eso acarrea. Por eso. Querida Ana Romero, psicóloga sanitaria del Gabinete Psicoabreu de Málaga, ha sido muy interesante conocer estos trastornos de la alimentación, porque además aparecen trastornos nuevos, propios de los tiempos que estamos viviendo. Aquí estamos, el programa de las mañanas de Canal Sur Radio.